Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Quiero hacer un nuevo video el día de hoy. Pero antes pues decirle que siempre estamos orando. Quienes nos han pedido oración, estamos orando por ustedes, pero también oramos por personas que amamos, que bueno, todos los amamos, nuestros vecinos, familiares. Pero bueno, en eso estamos y primeramente Dios que vamos llegando a la meta algún día. De cierto, cuando nos consideramos como hijos de Dios, que hemos tomado el camino del cristianismo, del evangelio, pues entonces tenemos una esperanza, un por qué vivir, un objetivo en la vida, un sentido. No se puede vivir sin Cristo realmente con un verdadero sentido de la vida. Quiero comentarle de que el día de hoy, 13 de abril de 2026, en mi lectura diaria de la Palabra de Dios, terminé hoy el libro de Segunda Crónicas. Y me llama mucho la atención esto porque sentí algo especial. Siempre que llego a esto, siento algo y pienso en Israel, porque estos escritos del Antiguo Testamento pues están referidos directamente a Israel, con gran consejo para nosotros, por supuesto, pero es toda una historia. Yo quisiera, por ejemplo, mencionar desde el día que Israel, milagrosamente, con mano extendida de Dios, salió de Egipto y se estableció en Canaán, victorias delante de sus enemigos realmente impactantes. Después de Moisés, pues Josué tomó el liderazgo y dominó el territorio, cumpliendo las promesas de Dios de que daría esa tierra a Israel como su pueblo. Es una herencia prometida desde Abraham, después Isaac, después Jacob. Pero en ese recorrido histórico son liderados por jueces en la primera etapa de esta historia. Cuando entran a Canaán, muchas cosas sucedieron ahí, pero terminan finalmente con el último juez, que fue el profeta Samuel. Samuel recibió de parte de Dios la orden el pueblo le exigió primero, luego Dios lo aprobó, aunque no era de su total agrado, que hubiera rey sobre la tierra, y se eligió en ese tiempo a Saúl, luego David y su hijo Salomón. Alcanzaron en ese periodo de David y Salomón, digamos, la cúspide del poder y la grandeza de Israel. Pero de ahí para acá, pues a eso me quiero referir, que se dan todas las historias de los reyes de Israel. Recordemos que después del hijo de Salomón se dividió en dos la tierra. Muchos casos, muchos gobiernos, direcciones políticas y espirituales hacia el pueblo de Israel, erróneas, en total desobediencia a Dios, quien los amaba tanto y los había elegido como el pueblo de Dios, principalmente en la nación del norte que fue Israel, con 10 tribus. Judá, que era con 2 tribus, la nación del sur con su capital en Jerusalén, se mantuvieron en obediencia a Dios durante más tiempo. Algunas veces bajaban espiritualmente, otras veces subían. Hubieron grandes reyes, líderes que levantaron al pueblo por la obediencia a Dios, en una riqueza espiritual enorme y por lo tanto una bendición enorme de parte de Dios para su pueblo. Pero finalmente, más o menos unos 700 años antes de Cristo, los asirios invaden Israel, los llevan cautivo definitivamente hasta la fecha, y 100 años después, más o menos, Nabucodonosor invade Judá y se lleva cautivo a la nación de Judá, de tal manera que toda aquella tierra que se llama la tierra prometida, que era, según la palabra de Dios, tierra que fluye leche y miel, muy bendecida, donde Dios había prometido que sus ojos estarían puestos en ese lugar, especialmente en la capital de la nación y después solamente de Judá, que era Jerusalén, en donde había un templo grandioso que se había levantado en tiempos de Salomón.
La desobediencia llegó a que finalmente también fuera deportado o invadido y depuesto de su territorio a Judá y con eso terminó la historia de ese gran territorio, que en el exilio y todo pues no fue abandonado totalmente por Dios. Habían promesas 70 años después, de acuerdo con la profecía del profeta Jeremías, bajo el reinado de Ciro, que ya no era caldeo sino sirio, persa, fue dado un permiso a quienes quisieran regresar a Israel a levantar nuevamente los muros y el templo y edificar la ciudad. Bueno, es toda una historia, pero muy triste, porque cuando llega el tiempo de la deportación de Israel, uno siente una tristeza grande. Después de leer toda la historia de un pueblo tan bendecido, tan grande, llega un momento lamentable que son Nabucodonosor con el pueblo caldeo, invade Judá y se definió todo, se van los últimos remanentes hacia el exilio en tierras babilónicas. Y el día de hoy, quiero aterrizar en esto, el día de hoy, después de unos 2500 años más o menos de todo eso, Israel se encuentra en medio de una gran guerra. Todo el mundo lo sabemos, está experimentando, se está dando una guerra fuerte en el Medio Oriente. Todas las naciones, diríamos, la mayoría de naciones árabes en este momento, con todo el deseo de los tiempos antiguos de eliminar a Israel y desaparecerlo. Hubieron tiempos espantosos como la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler también quiso eliminar totalmente a la raza judía. Eso fue totalmente un holocausto. Nunca se ha visto una guerra tan fuerte como la que se está llevando a cabo el día de hoy, desde 1940, la década del 40, que era la Segunda Guerra Mundial y que finalmente termina con la designación por las Naciones Unidas del territorio de Israel, el antiguo Israel, dado nuevamente, aunque en parte, para que se fundara la nación judía. Nunca se había dado una guerra como la que se está viviendo hoy. Entonces uno piensa que de acuerdo a la lectura de la palabra, a la lectura de las profecías y también de las profecías que se dan en el Nuevo Testamento por Jesucristo mismo, por el apóstol Pablo, por el apóstol Pedro, por el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, uno piensa que como que ya estamos llegando al final de los tiempos designados por el Señor. El tiempo designado para el Señor, que se le llama el tiempo de los gentiles, del dominio gentil, como que ya está terminando, pero termina, le digo, no con una paz o victoria como la que uno quisiera ver ya en ese territorio. No, está finalizando el tiempo, pero en donde, ante las profecías de Jesucristo, Mateo 24 y Mateo 25, se cumple un tiempo final, mas no es el fin del mundo, como muchos dicen, sino que lo que será dado la comparación que se hace en la profecía de Jesús, en la profecía de Apocalipsis y en las palabras del apóstol Pablo a los tesalonicenses y a los corintios, como que lo que viene en este momentito histórico probablemente sea lo que Pablo le llama el arrebato de la iglesia. La iglesia será arrebatada, según la Biblia. Pablo le escribió a los tesalonicenses diciéndoles así un poco parafraseado, conforme a lo que dijo el Señor, les dice, afirmamos o bien sabemos que nosotros, los que estemos vivos en este tiempo y que hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera, dice, nos vamos a adelantar a los que ya murieron, sino que, dice Pablo a los tesalonicenses, el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Imagínense usted, 2000 años de historia cristiana, que ya de ahí se habla de los muertos en Cristo. Y hasta donde podríamos entender, puede ser que sea antes también
Bueno, pero esto ya es una profecía, sería una teología de profundidad, pero pensemos desde Jesucristo para acá, 2000 años y fracción. Los muertos en Cristo van a resucitar, los que murieron confiando en Jesús y en la venida del Señor. Porque confiar en Jesús no es solamente decir, yo soy cristiano, y cantar, como ir a una iglesia y cantar y hacer algo. No, los muertos en Cristo son los que mantienen la confianza, la fidelidad en Jesucristo y los que creen en su regreso. Esos son los cristianos. Si usted, como cristiano que asiste a una iglesia, no tiene la fe y la esperanza de que Jesús viene, creo que todavía no conoce el Evangelio de Jesús. Los cristianos no solamente somos cristianos porque cargamos una Biblia o porque vamos a una iglesia, sino que fundamentalmente somos cristianos porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados y porque esperamos la venida del Señor. Una venida que dice la palabra, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que estemos vivos, los que hayamos quedado, dice, ascenderemos juntamente con ellos en las nubes, pero díselo con esta palabra, seremos arrebatados, por eso se le llama el arrebatamiento de la iglesia, juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor Jesucristo en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. Esos somos los cristianos. Con todo lo que está pasando ahí y que estamos viendo y oyendo en las noticias, creo, firmemente lo creo, de que los que somos cristianos verdaderamente, que asistimos a una iglesia o que no asistimos a una iglesia o que tenemos una congregación o no, qué sé yo, pero los verdaderos cristianos tienen a Cristo en su corazón, que es lo que le llama la palabra, que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios, y los que creemos, y no solo lo creemos, sino que esperamos y anhelamos que el Señor regrese pronto. Creo que estamos en ese tiempo, creo que la iglesia debería de predicar esto fundamentalmente antes que cualquier otra cosa. Hay muchas cosas que se predican y se dicen, pero el fundamento hoy, sin pérdida de tiempo, es que Cristo viene pronto y viene por nosotros la iglesia, primeramente, arrebatados para ser llevados y estar para siempre con Él, y continúa la historia con el pueblo de Israel. La guerra no termina todavía. Esta guerra continuará. Hay una guerra en la palabra que se le llama la guerra del Armagedón, que esa es muy fuerte, es otro análisis, pero nosotros creo que estamos ya dispuestos a irnos, porque el tiempo que les queda a la verdadera iglesia, que no tiene nombre, estamos hablando de las personas, el tiempo es muy corto. Así que concluyo este breve mensaje con el consejo. Mi hermano, mi hermana, anhele la venida del Señor, porque Pablo dijo, hay una corona que está preparada para mí, dijo Pablo, y no solamente para mí, sino también para los que aman la venida del Señor. Así que todos los días oremos, pidámosle perdón a Dios, afirmemos nuestros pasos delante de su presencia y de la presencia de la gente, de la sociedad, y clamemos porque Jesús venga pronto. Dios le bendiga y espero que lo hagamos juntos, con temor y temblor, con anhelo, porque pronto hemos de irnos. Dios les bendiga.